Y hacemos la transición porque vamos a conectar en un rato más con el cineasta Pepe Robano, que es el autor de la obra Bastardo, la herencia de un genocida. Vamos a mostrar el tráiler de este documental y luego la entrevista con su autor. Tú te casaste con esta persona solamente para mi apellido, para Para darme el un apellido. apellido, no más. Era más que todo para que tú no fueras un hijo ilegítimo. Que en ese entonces pesaba mucho. ¿Cuál debería ser mi apellido? Retamal. ¿Quién es mi padre? Desde niño quería tener un padre, como todos los hijos guachos, al menos para jugar con él. Pero Papá, toma uno. Yo no sabía que eras tú, ni tú tampoco podías imaginarte que era el gallo. Mario, Wilfredo, Faruk, Pedro, Artemio y José son las víctimas de mi padre. Muchos genocidas están libres y algunos incluso han sido ascendidos y condecorados por sus acciones. Esta es una herencia desde el tiempo de la dictadura de Pinochet hasta nuestros días y jamás se han arrepentido de nada. Y yo soy el hijo de uno de esos asesinos. Uf, tremendo el tráiler y estamos ya en contacto vía remota con su autor Pepe Robano, que le agradecemos estos minutos con la voz de los que sobran. Pepe, esto ya fue estrenado el 31 de agosto, hay reseñas internacionales como la revista Variety, que es excepcional con respecto a su análisis, pero a nosotros, que somos contemporáneos tuyos, compatriotas, se nos eriza la piel de solo tratar de colocarnos en tu lugar. De vivir tu derrotero de existencia, que en el fondo está tan lleno de estos nudos. Yo me lo imagino como un laberinto, ¿cierto? Donde constantemente uno se encuentra con paredes que muchas veces van enredando la historia. Lo primero, felicitarte, porque sé que no debe ser fácil enfrentar esta situación, no debe ser fácil tamizarla y terminar después entregando una obra como un documental. Y cuando lo hace, yo creo que también es un acto de generosidad, porque este testimonio es también memoria. Y la primera pregunta versa sobre eso. El aporte a la memoria de una mirada como la tuya. Y nuevamente felicitaciones. Hola a todas y todes y todos, a todos los panelistas también de la voz de los que sobran. Gracias por el espacio, en realidad. Sí, es una película que atraviesa varias capas de memoria, probablemente por eso quizás puede ser un aporte nuevo a la memoria, porque habla de muchas violaciones en los derechos humanos también. Yo tuve la oportunidad de conocer a mi padre a los 35 años, o sea, ya cuando lo bueno y lo malo ya estaba más o menos definido en mi vida, yo creo, ¿cachai? Y fue una decisión bastante difícil tener que conocer a alguien justamente que era genocida. Sobre todo porque lo primero que conocí fueron los crímenes de mi padre, en realidad. Pero lo otro también es que, ¿cuál es la posición mía respecto a esa situación también? Yo creo que también durante la historia también un poco del cine han habido otras películas, por ejemplo El Pacto de Adriana, de mi querida amiga Lisette Orozco también, que habla sobre la búsqueda de una tía, justamente que era la secretaria Manuel Contreras, en realidad. Y esta película, la de Lisette, habla de justamente ese proceso de búsqueda. Lo mío fue distinto un poco porque yo lo primero que conocí de mi padre fueron sus crímenes. Y esa es la invitación un poco al viaje. ¿Qué es lo que hago yo como hijo de genocida, justamente? ¿Y cómo enfrento la situación? ¿Y cuál es mi postura respecto al tema de los derechos humanos, en ese sentido? Y también ir descubriendo, tuve un padre por 5 años también, o sea, probablemente no fue quizás todo el tiempo que me hubiera gustado también. Ir descubriendo con él también esa intimidad y esa cosa quizás un poco media cristiana, yo creo que uno tiene, que es de querer buscar el bien en el mal, en realidad. Yeah. Un dejo de arrepentimiento quizás, o algún tipo de colaboración, que nunca existió, lamentablemente. Pero yo creo que es una buena invitación, sobre todo para es una película siempre pensada por una generación de hijas, de hijas. La segunda generación, yo creo. Pepe, me resuena lo que dijiste, por eso te interrumpo, porque en el fondo, fíjate que cuando
Hay varios libros, pero hay un testimonio en particular de los psicólogos que participaron del juicio de Nuremberg entrevistando a los criminales. Y ellos daban cuenta, transversalmente, de que se daba una doble sustancia en ellos, porque por un lado eran capaces de los horrores más indecibles, pero podían vivir paralelamente una vida completamente normal. Acariciar a sus niños cuando llegaban a casa, tener perritos, sacarlo a pasear, ser amoroso con la esposa, pero convivía en ellos como con la facilidad de abrir una puerta, el horror y en el fondo una vida normal, pues, tranquila, como la de cualquier ciudadano. No sé si tú pudiste notar algo también en esos 5 años de relación de esa realidad. En mi caso particular, durante los 5 años que tuve la relación con mi familia fue bastante cordial. Quizás traté de buscar esa intimidad más honesta, pero no creo que la haya conseguido mucho en realidad. Pero sí, yo pertenezco a un colectivo que se llama Historias Desobedientes, de hijos, hijas y familiares de genocidas, que sí vivieron toda la vida con sus padres genocidas, en realidad. En el caso de nosotros es un poco más complicado porque nuestros padres fueron malos hombres también. No solamente fueron genocidas, sino que fueron malos esposos y malos padres también. Y quizás por eso quizás lo que nos une a nosotros y lo que nos une en común, que hemos roto los vínculos con nuestros familiares, en realidad. Pero sí hemos tenido casos también de gente que sí ha tenido buena relación con su padre genocida. Y nos plantea esa duda y nos dice, ¿qué es lo que hago? Si yo igual a mi papá lo quiero, pues. Si mi papá ha sido súper bueno conmigo toda la vida, ¿cachai? Ahí nosotros como que de partida no le podemos decir nada porque eso es creo yo, una situación súper subjetiva y de cada uno, y que yo por lo menos no tengo la altura moral de estar exigiéndole a nadie la relación que tenga con su padre, por favor. O sea. Pero lo que sí le planteamos siempre es cuál es tu postura respecto a los derechos humanos. ¿Tú condenas lo que hizo tu padre? Sí, lo condeno. Ya. ¿Qué opinas con respecto a los derechos humanos? Que es lo más importante, obviamente, y que probablemente es lo más fundamental en todas las sociedades y que extrapolan también la izquierda y la derecha, obviamente. Y yo creo que en esas dos condiciones nosotros tenemos en la postura, más o menos, que tenemos ética y moral respecto a este tema. No porque mi padre sea un criminal, yo tengo que estar avalando crímenes. Por favor, si yo creo que eso es lo que a mucha gente le cuesta entender. Y aparte creo yo, una visión bastante incómoda siempre, porque por un lado, para nuestros familiares somos traidores, y para muchos extremos también, o víctimas probablemente directas, somos casi cómplices del crimen solamente por ser hijos también. Entonces siempre deambulamos en esta delgada línea gris, en la cual como que siempre hay temores justamente, pero los entendemos. Y a raíz de lo que tú decías de Alemania, yo creo que tanto en Alemania, por ejemplo, como en Argentina, han habido procesos de justicia y obviamente procesos de memoria también envidiables a nivel mundial. Acá en Chile, lamentablemente, no han habido procesos de justicia y menos de memoria. Lamentablemente no han habido trabajos, más allá de todas las investigaciones que hace el mundo de la memoria, por favor. Pero a nivel de sociedad no hemos tenido un trabajo de memoria para nada. Y la gente está muy, muy enojada, po. Imagínate lo que debe ser, por ejemplo, a veces caminar en la calle y encontrarte con tu torturador o tu violador. Es tremendo. Es fuerte. Es fuerte. Muchacho. Sí, lo que pasa es que algo que nosotros conversábamos fuera del aire tenía que ver con... A mí me parece que lo que tú haces también es un acto de valentía, porque nos hemos encontrado en muchas ocasiones con familiares, hijos, nietos incluso, que siguen defendiendo a estas personas, pero a pie juntos. O sea, teníamos el caso, lo nombró Rodrigo al principio del programa, de la hija de Manuel Contreras. En algún momento me acuerdo haber estado ahí en la televisión, agarrada a la reja y defendiendo esto como una situación inaceptable, que a su padre lo vayan a sacar en estas condiciones. Entonces, esta experiencia para ti, en lo personal, también veo a tu madre ahí. ¿Cómo fue vivirla? ¿Pudiste resarcir ciertas situaciones en tu vida quebrada? ¿Te reencontraste con algo, con alguien? Como que eso me parece muy interesante. Sí, no, yo soy todo lo que soy gracias a mi mamá. Claro que sí, pues yo también vine a develar un poco como historias que tienen que ver con secretos de familia también, que muchas veces mi mamá tampoco quería contar, que me habían cambiado el nombre, o que me habían llevado a vivir afuera también un poco.
Pero vuelvo a insistir en ese punto justamente, que yo creo que nosotros, y vuelvo un poco a tu primer comentario, ¿en qué están los hijos de genocidas actualmente en Chile? Que yo creo que es una gran pregunta que propone la película. Esta es mi forma de hacerme cargo del tema de ser hijo de genocida. Yo aparte trabajo en temas de derechos humanos, he trabajado durante 8 años en un sitio de memoria. Mis producciones tienen que ver también con temas de derechos humanos principalmente. Pero nosotros de Historias Desobedientes, que coincide aparte que somos varios investigadores también, artistas, cineastas, somos una postura dentro de los hijos de genocida. Los otros hijos de genocida están en el Parlamento, y tenemos candidato a la presidencia, perdonen que se los diga, pero es verdad. Evelyn Matei es hija de Fernando Matei, de la Junta Militar. Y el otro candidato, José Antonio Cast, su familia está involucrada en el caso Paine. En eso están los hijos de genocida. Entonces, yo represento probablemente, yo con mi colectivo representamos una voz dentro de los hijos de genocida que tiene que ver con el apego irrestricto a los derechos humanos, principalmente, y el apoyo a las víctimas. Y eso también quería recalcar. Yo no solamente hice cuando hice esta película, no solamente me acerqué a las víctimas, hay toda una narración, todo un tema ahí para que lo vean la gente en la película, que es como el leitmotiv de la película, un poco. Pero no solamente me traté de acercar a las víctimas de mi padre, sino que las imágenes que ustedes ven en esta película fueron entregadas al proceso que llevaba el juez Mario Carroza, justamente para aportar a la justicia en torno justamente a este caso de violación de los derechos humanos. Esa es la postura que tenemos nosotros, los otros hijos de genocidas. En Chile somos 15 hijos de genocida que hemos cortado los vínculos con nuestros familiares y nos hemos unido a la lucha por los derechos humanos. En Argentina son más, son 100. Hay en Uruguay presentes, en El Salvador, en Brasil, en España y en Alemania. Y el año pasado, ahí fue justamente un momento donde entendí que mi historia era súper necesaria de hacer acá en Chile, en realidad principalmente. Me invitaron a Alemania al primer encuentro entre hijos de nazis, nietos de nazis, con nietos e hijos de víctimas de la Shoah, del genocidio árabe justamente. Y ahí también me di cuenta que todos los alemanes habían sido nietos o hijos de nazis, o que el tío estaba en la Gestapo o en la SS. Y nadie actualmente, salvo locos obviamente, que hay en todos lados, viene a venerar la obra de Hitler o del nazismo. En cambio acá en Chile no. Acá en Chile no queda tan claro todavía, 50 años del golpe cívico-militar, que la dictadura fue mala para mucha gente. Y eso justamente es lo que a mí como hijo de genocida me llama mucho la atención también de esta sociedad. Hassan. Antes que nada, agradecerte, Pepe, por la entrevista y por el documental, que sí, a mí también me parece un tremendo acto de valentía y de una reflexividad muy profunda. Realmente la problemática tuya es la problemática de todo Chile, porque justamente por la diferencia que haces con la posición alemana. Y es muy generacional eso, ¿no? La Biblia está, es Éxodo 20, creo, que dice, ¿no?, que los padres malvados se traspasa el castigo hasta la tercera, la cuarta generación. Y uno dice que terrible, pero en realidad, si uno tiene padres que son malvados, se transmite. Hay una transmisión intergeneracional de trauma, que es innegable. O sea, los padres abusadores generan niños traumados y ese trauma se traspasa, es una realidad que constata la Biblia. Y hoy día en Chile estamos en la segunda, tercera generación de víctimas, de victimarios y de los espectadores de eso, que también son cómplices, porque es muy fuerte tener padre victimario, pero más allá de ese grupo, como dice, que son pocos en Chile, igual es enorme la cantidad de personas que avalan eso, que hacen exactamente la misma defensa. Las conversaciones que describes no son conversaciones diferentes, son conversaciones de todo un grupo enorme de personas que están en eso.
hay un famoso libro en el caso alemán, Los verdugos voluntarios de Hitler. Te habla de la participación del pueblo alemán justamente con denunciar a los vecinos judíos, denunciar lo que eran anti-nazi en el momento de la dictadura de Hitler. Entonces, Bueno, Manuel Guerrero habla en su último libro, Sociología de la Masacre, justamente de la complicidad civil que tuvo justamente la dictadura también. Y que es algo que nunca hablamos justamente tampoco. De cómo los civiles también ayudaron un poco a delatar a gente, a cosas también. Son conversaciones incómodas hace 50 años, Hassam, yo creo, pero que son súper necesarias. Súper necesarias para entender el contexto. Y yo creo que lo más importante, y vuelvo a insistir, perdóname que diga, pero el tema del respeto a los derechos humanos. Yo puedo entender que alguien sea de izquierda, de derecha, lo que quieran decirme en realidad, pero hay un pare para mí y que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Del momento que se viola algún tipo de derecho humano, y no solamente asesinar a gente, sino en el caso particular de mi padre tuvo que ver con abandono de hijos, tuvo que ver con el maltrato a mujeres justamente, y la homofobia también, que son nuevos temas también, y nuevas capas también, que tienen que ver con todo tipo de violaciones de derechos humanos. Yo creo que como sociedad es ahí donde tenemos que decir stop. Y obviamente nos falta terapia, creo yo, a nivel ya como de generaciones. Y en verdad, cuando digo nos falta terapia, es verdad que digo. Yo creo que el trauma chileno fue bastante fuerte y yo creo que terapiarnos, algo quizás tan básico como lo estoy diciendo, es caro en este país. Es caro. Sí, Entonces, yo muchos si pudiera sentidos. hablar alguna vez con Boric, le daría este mensaje, señor Boric. Necesitamos un servicio nacional de salud mental, psiquiátrica, psicológica, de terapia alternativa, de todas. Porque en verdad yo creo que no nos hemos tratado. Y por eso quizás también la gente anda tan violenta también, en diferentes ámbitos también. Así que eso, porque la financia el Estado, para que le paguen así a todos los Sí, psiquiatras, verdad. psicólogos. Pero es justamente eso para poder, para los que vienen después, ¿no? Las segunda, tercera generación, tratar de hablar del perdón, que dice que nunca existió en tu padre, nunca existió en toda esa sociedad, pero el gran problema con ese perdón, que es el comienzo de una nueva etapa, es que falta acá personas dispuestas a decir o pedir perdón y personas dispuestas a aceptarlo. Entonces quería preguntar, en tu propio caso, así como tratando de hacer vínculos con otros hijos de genocidas o criminales de lesa humanidad y con víctimas, ¿cómo ha sido ese proceso de perdón? Hasta antes de la película era muy bonito. He trabajado 8 años en un sitio memorial de Rocas de Santo Domingo, por ejemplo, donde constantemente he tenido que hablar con víctimas también, de la dictadura directa también. También con los familiares de las víctimas de mi padre, o sea, por lo menos con una familia, que es la familia de Berta, de una de las integrantes ya, tuve un contacto súper directo con una de las hijas, hice una obra de teatro, con cada una de las hijas alguna vez fui a su casa a dormir, a conversar, a todo el rollo, ha sido muy abierto. Pero ahora te debo decir sinceramente que una vez que saqué la película, ha cambiado un poco la cosa porque yo justo estrené ahora en septiembre también, Claro. un poco creo yo. Y hasta es súper complicado, me imagino, para todos los temas que tienen que ver con memoria, sobre todo. Y también me imagino, y como tengo harto contacto con gente con víctimas, que debe ser súper fuerte ver a mi padre en pantalla gigante y pasándola bien, sobre todo para una persona que fue violada o que fue víctima de mi padre. Mi padre, aparte, no es especialmente conocido, pero es como caricaturesco la cara de genocida que tiene. Entonces, te puede recordar a Miguel Krasnov, a Manuel Contreras, a Álvaro Corbalán, da lo mismo como se llame, pero es la figura del genocida. Muchas veces a este personaje del cual hablamos mucho y nunca le hemos puesto rostro tampoco. Entonces eso puede resultar súper fuerte. Pues. Entonces también entiendo que mucha gente que ha ido a ver la película se siente un poco impactada ante eso, ante esa intimidad justamente con el malo. Lo cual yo creo que es súper necesario, por eso te digo que yo creo que mi película está dirigida a una segunda generación, no a esa generación que fue víctima directa, que todavía está viva y que todavía no recibe justicia principalmente, sino que una segunda generación que probablemente puede entender justamente este tema y el aporte justamente que pretende entregar la película en torno al tema de la transmisión generacional de la memoria. Es verdad, mira, todavía la gente está muy interesada, quedan algunas funciones.
en la Cineteca Nacional, en la sala K, en la sala de cine de Ñuñoa, que vamos a profundizar para que la gente se vaya programando. Pero Pepe, te voy En La a... Serena también. En La Serena. En Eso- La Serena el día viernes ¿Ya? vamos a estar en la Escuela de Periodismo, creo, y de la Universidad de La Serena, y también vamos a estar el día jueves en la, le digo inmediatamente, en el microcine del Museo Arqueológico de La Serena. Todo esto a través del programa Miradoc, que ha sido como el programa que nos ha distribuido a lo largo de Chile y que nos ha permitido también tener estas conversaciones con gente de regiones, que eso es más importante. Yo le estoy hablando desde Viña del Mar, yo soy de una región. Entonces es bonito para nosotros también tratar de enviar este mensaje de regiones ya a las regiones, con lo que cuesta llegar con los documentales. A veces. Sí, ahí estamos mostrando lo que tú marcas en Miradoc, que es una página maravillosa para seguir todo el circuito del documental acá en Chile. Oye, voy a leerte algunos comentarios de la gente. Están muy interesados en Veras. este trabajo. Por ejemplo, Sara Lazo, que es miembro de la comunidad S, felicitaciones a Pepe. Admirable su historia de vida. Alejandra Mariqueo, que también es de la comunidad. Excelente entrevista. Se ve que es un gran documentalista. Importante no olvidar a este tipo de hijos. Patricia Tora, el señor Robano, es muy valiosa su postura, se atreve a hablar de este tema. Saludos cordiales. Mr. X. Esto muestra que el tema de derechos humanos es una cuestión valórica. No tiene nada que ver con el adjetivo de izquierda o de derecha. Carlos Mundaca. Es un valiente y un gran aporte a Chile. Ana Ortega. Increíble el trailer de la película. En relación a eso, existe un colectivo que se llama Desobediente. Tú no volaste. Familiares de genocidas por la verdad, la justicia y la memoria. Su presidenta Verónica Stay, hija de sobreviviente y sobrina de Alfanta. Escribió un libro que se llama La resaca de la memoria. Y Alejandro Pérez. Gran también- amiga. Sí, gran trabajo el que hacen ahí. Aplaudo la posición, dice Alejandro Pérez, pero los hijos no deben cargar la culpa de los padres. Gloria Galvez, muchas gracias, Pepe Robano, por tu estatura moral. Claro, hoy día hablamos de esto, pero yo me imagino que para ti debe haber sido un proceso muy complejo. Primero desde la necesidad de tener un padre presente, después de enterarse de que no es lo que tú pensabas, después de establecer una relación y finalmente romperla. O sea, tú hablabas recién de la necesidad de asesoría psicológica. Es evidente que las personas que viven un tránsito como ese no pueden sobrellevarla solo. Igual lo bueno, yo creo que la gente que trabajamos en arte canalizamos un poco estas cosas a través del arte. ¿Eh? Yo creo que podríamos generar como un género que se llama, por lo menos el documental, el docuterapia, un poco. Claro, a mí me costó 15 años hacer esta película. ¿Eh? O sea, me hubiera encantado tener desde un comienzo algún tipo de historia más definida. Pero la vida yo creo que los procesos de vida duran más o menos eso. Yo creo que una persona puede cambiar en 15 años. Y es fuerte porque es una película que crece conmigo un poco. Empiezo yo muy joven y termino ahora con pelo blanco, medio pelado. Y porque la vida me va llevando. Fue una película que yo durante mucho tiempo no quise hacer porque me da vergüenza decir que era hijo de un criminal. No sabía ni cómo presentarme. Porque también decía, no soy tan hijo en realidad porque lo conocí a los 35 años. Y siempre tuve miedo un poco a este rechazo y yo creo que es una sensación que me ha perseguido durante toda la vida, justamente, por el hecho de ser homosexual también un poco. Y homosexual de vieja escuela, más encima, porque ahora veo a los cabros ahí como Sí. están, les cabres ahí. Y que encima parece Feliz, que aquello no sí. le pareció a tu papá. Bueno, ahí no hagamos spoiler de la película, pero para que la vayan a ver, la vayan a ver. Pero es un tema actual que ¿sabes qué? Que me conecta mucho con las generaciones de ahora. Que me conecta mucho. Yo vengo de otra generación, tengo 47 años, que en mi tiempo, cuando yo era adolescente, era un delito ser homosexual en este país. Había una ley de sodomía que nos encarcelaba. Y yo por eso me fui a este país, en realidad. Y volví hace 10 años a conocer esta historia de mi padre. Y vuelvo ahora también a otro país que me da un poco envidia también ahora que los cabros ahí, les cabres estén, no sé, por las discotecas. Yo todavía voy a discotecas también, igual. Y los veo súper sanos y creo que a veces me perdí, pero también gané otras cosas también. Creo que el hecho justamente, todas las generaciones tenemos algo. Pero es bueno también que mi generación hable, la generación que está como en los 47, 50 años, que es la generación que nos saltamos un poco el tema político incluso. Tengo la generación del Chino Río, así una generación que post dictadura que no quería saber nada más de nada, en realidad. Esa es como la generación del no estoy ni ahí, Claro. ¿no? Es Sí, como la bueno, generación del no sí. estoy ni ahí. Había, bueno, una de nuestros comentarios decía como los hijos no tienen por qué cargar con estas situaciones, o sea, o con la violencia de los padres. ¿Tú por qué decidiste en el fondo también hacerte cargo?
Más Pero yo allá creo que de lo que nos has comentado. O sea, Ah. en tu tema más personal. Porque yo creo que hablarlo me ayuda a separarme de él Perfecto. también. Porque durante mucho tiempo yo creo que la gente esconde y no enfrenta los problemas. Y en muchas familias también el pacto de silencio que nosotros hablamos de las Fuerzas Armadas se replica en las familias también. Ese pacto de silencio, una vez le voy a poner un ejemplo. Una vez le mostré mi película a una amiga y me dijo, oye Pepe, qué fuerte tu película. Pero ¿sabéis qué? Que yo obviamente no soy hija de un genocida, es una condición muy rara, yo creo, aparte de ser hijo de genocida también. Pero sí en mi casa ha habido pactos de silencio, yo fui violada por mi abuelo durante mucho tiempo. Y no solamente por mi abuelo. Después empezamos a hablar de varias amigas, por el primo, por el tío, por el mejor amigo. Y cosas que no se dicen porque es justamente el abuelo, el primo, el tío, el mejor amigo. Exacto. Y yo creo que esta película llama también a esa reflexión personal también al interior de la familia. No porque sea tu pariente o no porque sea tu familiar, uno tiene que estar aguantando violadores también. O no denunciarlos. Justamente. Sí, es un poco como también cuando lo comentaba Rodrigo al principio, estos buenos padres. Yo me acuerdo haber ido a Villa Grimaldi en algún momento, haber contado ahí la persona, el torturado, digamos, decía que ellos hacían asados con su familia mientras la gente estaba siendo torturada. Entonces, un poco sacarse también esta idea, ¿no? Como pasa mucho con la gente que ejerce violencia al interior de sus casas. Es decir, fue un súper buen papá, pero es un mal esposo. Como que es raro que la gente se divida así, ¿no? O sea, hay que empezar un poco a cambiar ese discurso. Lo más probable es que si el tuyo es un genocida, por ejemplo, lo más probable es que sea un mal padre y una mala pareja. Y, ¿me entiendes? Es muy rara las personas que se viven. Entonces yo creo que hay un discurso ahí que es muy importante que tu película también lo exponga, ¿no? Que, ojo. Un discurso un poco de género incluso. Exacto, ¿cachai? totalmente. Estos tipos son parte un poco de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Por eso decía justamente este tipo no solamente asesinó gente, sino que abandonó hijos, se comportó como objeto sexual con la mujer y terminó siendo homofóbico. Son como las características de un patriarca. Pero yo también quería hablar de otra cosa que no hemos tocado, que para mí es la escena más fuerte de la película, que es el funeral de mi padre. Que es cuando viene despedido por su institución como un héroe militar, pese a su condena impune por violación a los derechos humanos. Mi padre fue un condenado por violación a los derechos humanos, ¿cachai? Y viene despedido como Nerón, con 200 funcionarios de la policía tocando la marcha fúnebre, bandera de la institución encima del féretro. Y eso también a mí me llama la atención un poco la institución de Carabineros de Chile, y lo quiero hacer notar también. No puede ser que personas que han sido condenadas por violación a los derechos humanos se vayan con estas despedidas así oficiales. ¿Cuál es el mensaje que tú le estás entregando a las nuevas generaciones de policías también? Y por eso vemos también repetir lamentablemente las mismas violencias, no solamente en tiempo de dictadura de Pinochet, sino que durante el estallido social, por ejemplo, donde se le sacó el ojo gente, donde hubo torturados, asesinados, y donde hay un comandante jefe del ejército, de Carabineros, general Rosa, que dijo que no se iba a tocar a ninguno de sus hombres. Tal cual. Entonces seguimos con una impunidad, y eso yo creo que es lo grave. Y es en un acto metafórico que yo quise poner en la película, porque es el funeral de mi padre, pero representa muchas cosas ese funeral. Que eso yo quiero hacer llamar la atención ahí. No puede ser que en Chile la institución como Carabineros de Chile despida a condenados por violación a los derechos humanos con la bandera de la institución y con honores por el hecho de ser coronel. Esos son los compromisos que yo creo que deberíamos adoptar 50 años del golpe también, a nivel institucional. Bueno, Educación en torno al tema de los derechos humanos, al interior de las Fuerzas Armadas. eso no existe. No por ellos mismos, por académicos, civiles probablemente. Lo que logró hacer Alemania posterior a los juicios de Nuremberg es una educación profunda a toda una generación. La famosa desnazificación de la sociedad alemana, que tenía límites, por supuesto. De hecho, los servicios de inteligencia militar directamente reclutaron a nazis para defenderse de la Unión Soviética. Por algo, la relación entre los servicios de inteligencia de la Alemania federal con Colonia Dignidad, porque pero es un grupito. En gran parte de la sociedad, y sobre todo en términos de la comprensión país, la condena a lo que hicieron los nazis es profundo y se pide perdón.
Pero acá no hay piso para eso. O sea, los 50 años ya se perdió. Desde 2019 era muy claro que no iban a poder. Entonces queda para el futuro eso. Y que tenemos que terminar, creo, preguntar eso. ¿Cómo ve el futuro en términos de la posibilidad, porque de esto de un perdón que se pide de parte de herederos de una sección de la sociedad que fue victimario, y la aceptación de ese perdón de parte de los herederos de las víctimas? ¿Cómo ve el futuro? Mira, yo creo que el tema del perdón pasa por otro lado, que es el tema de la justicia. Yo creo que si en este país no había justicia, más allá de las bonitas palabras que le puedan decir a las víctimas directas, yo creo que las víctimas no van a aceptar ningún tipo de perdón tampoco, si no ha habido ninguna colaboración. Yo lo que le exigiría a las Fuerzas Armadas es colaboración, principalmente, colaboración con la justicia. O sea, sabemos que los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos están muertos, pero díganos dónde están, por favor. Nada más que eso, si sabemos que ustedes saben, honestamente. Eso le exigiría más que nada. Y lo otro, como te digo, es una educación clara en torno a temas de derechos humanos que no había en este país también. Entonces, yo termino la película haciéndome una pregunta y haciéndole una pregunta a la gente que es, ¿qué heredé yo de él? Porque es mi padre. Y es una pregunta que me va a perseguir toda la vida. Porque algo tuve que haber heredado de él, aunque no lo quiera reconocer. ¿Cachai? Aunque esta película un poco me separe de esta herencia genocida también. Pero algo heredé. Y eso es lo que voy a trabajar durante mi vida para no heredar lo malo, digamos. Pero también yo le digo a los chilenos qué heredamos de la dictadura y cómo lo enfrentamos. Actualmente la constitución de Pinochet está siendo reescrita por otro grupo de pinochetistas. Esa es la herencia. En eso estamos en Chile. Es verdad. También cuestionemos nosotros en qué estamos nosotros con la dictadura. Ciertamente. Pepe, nos llegó comentario de que la película la están dando en Suecia también, ¿eh? En alguna sala, no sé si... Sí, la están dando en Suecia y en Italia también. Mira, imagínate, así que No es también famosa. ya... Claro, no, pero que es ya coproducción está. con Italia y con Suecia. ¿Eh? Por eso debe ser. Y ahí entiendo que es súper entendida también allá, porque también vivieron procesos similares también. Y ahora hay procesos súper cercanos con los chilenos. Sé que nos tenemos que ir, así que para que me inviten a otro momento. Sí. Pero la película se conectó mucho también con los jóvenes, ya no tan jóvenes, sino que mi edad, que están buscando sus familias acá en Chile y que fueron parte de las opciones ilegales. Claro que Ellos sí, están otro desobedeciendo a tema. sus familias y están buscando sus familias originales, ya que hay complicidad del Estado chileno y del Estado sueco también. Totalmente. Y es un tipo de desarraigo terrible. Pepe Roano, autor de este documental precioso, Bastardo, la herencia de un genocida, que ya está exhibiéndose en los sitios que hemos anunciado. Estuvo durante esta jornada en La Voz de los que Sobran. Pepe, abrazo gigante. Sí, Mucha muchas suerte. gracias. Y acá tienes tu casa. Chao. Muy bien, aplausos de todos lados. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.